tengo el honor, ¿no?, de presentar este módulo de Ciencia Básica y Nutrición, ¿no?, y sobre todo el gusto de presentarles al doctor Raúl Bastarrachea. Él nos va a dar el tema de leptina, 28 años de su descubrimiento, conectando su señalización molecular y sus funciones biológicas. El doctor Raúl ha sido reclutado por el Instituto de Investigación en Diabetes de Samsung en Santa Bárbara, California, con el rango de investigador senior en investigación en obesidad y diabetes. Estuvo laborando por más de 15 años como investigador de base en el Instituto de Investigación de Biomédicas en Texas y también en el Centro de Investigación Nacional de Estados Unidos en San Antonio, Texas. De primates. Muchas gracias, doctor. Con los cuales conserva su adscripción como profesor adjunto. Sus áreas de interés son las bases genómicas y moleculares de la nutrición, inmunometabolismo, obesidad, disfunción del tejido adiposo, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Se encuentra desarrollando protocolos de investigación relacionados con las bases biológicas del metabolismo postprandial, terapia génica no viral en obesidad y diabetes y estudios en replicación viral y metabolismo celular. Pues es un gusto, doctor, que haya aceptado la invitación para participar en este congreso, ¿no?, celebrando los 50 años de la licenciatura. Gracias, doctor. Pues le cedo la palabra. ¿Ya está listo? Sí. ¿Cómo cambia mi plática? Nada más. Tú me lo cambias. Pero ¿El clicker? No te preocupes, ya nos pusieron que acuerdo. Eso, ya solo eso. No te preocupes, yo lo hago. ok, perfecto. Gracias. No. Bueno, pues muy buenos días. Creo que ya se han acomodado las personas que se estaban escribiendo. Yo voy a darle a mi plática que comienza, que me han dado 45 minutos, 50 minutos y 10 de preguntas y respuestas, con segundero en mano. Aquí está, como lo pueden ver. Entonces vamos a regresar esta transparencia. Vamos a regresarla. Ay, se perdió la primera. Bueno, no importa. Bueno, pues como bien dijo la doctora López, que le agradezco muchísimo su introducción, yo trabajo en el Samsung Diabetes Research Institute en Santa Bárbara, California. Estamos haciendo estudios community-based en latinos. Estamos metiéndole toda la candela a community health workers, que estamos entrenándolos con unos currículums muy sólidos, con sesiones para que toda la que sea no nutriólogo, no doctor, no bioquímico, no médico, pueda de alguna manera entrenarse bien para lo que queremos. Entonces, es muy fuerte. Tenemos un Cognitive Behavioral Therapy, una terapia lo que tratamos de hacer es que el paciente tenga más adhesión, que es la clave que falla a sus tratamientos. Por otra parte, estamos haciendo estudios en fase 1 y 2 de la nueva generación de medicamentos de agonistas duales de péptidos de saciedad. Entonces, les voy a mencionar algo como esto. Y yo lo que quiero es presentarles qué ha sucedido con la leptina desde hace 28 años. Le agradezco muchísimo a Alicia Parra y a Mónica Ancira de haberme invitado. Pude saludar a Loredana, que es mi gran amiga yo mucho más grande que ella, lo quiero aclarar. Yo era ya senior cuando ella era estudiante de un gran colega, Héctor Ávila Rosas, y realmente nos llevamos mucho con Liz Tejero. Liz luego se fue a mi instituto, el Texas Biomedical Research Institute. Luego llegó Juan Carlos López Alvarenga, de algunos de ustedes conocen, creo que está haciendo sus estudios ahorita con la doctora Isabel. O sea que tenemos muchas relaciones por allá. Y pues yo voy a presentarles esta historia de la leptina, más o menos como si fuera una serie de Netflix con sus diferentes temporadas o ya saben, sessions, ¿no? Entonces, comenzamos. Yo me gradué en 1985, presenté un examen, vine a Estados Unidos. Voy a estar como bullets o
cosas marcadas porque pues es muy poco el tiempo para presentar 28 años de leptina, pero ojalá que les quede la intención de luego revisar más profundamente, sobre todo a los muchachos y las muchachas nutriólogos que están acá. Y cuando yo me gradué en 1990 en mis estudios de postdoctorado en Estados Unidos, no existía la leptina, o sea, no existía, punto, ¿no? Y a nosotros nos enseñaron que nosotros teníamos que entender la lipólisis y la antilipólisis, o la lipogénesis, de acuerdo a 4 hormonas: la adrenalina, el cortisol, el glucagón y la insulina. Y cómo peleaban con el adipocito para volverlo funcional o no funcional. Fíjense qué interesante, ¿no? Y entonces nosotros lo que más aprendimos en ese tiempo, porque 2 años antes del descubrimiento de la leptina en el 92, Jerry Riven, yo roté con él, el gran doctor Jerry Riven, hizo nada más que dio al mundo pues lo que es el síndrome de resistencia a la insulina, su publicación seminal que él tiene, ¿no? En donde lo único que puso al mundo es pues describir todos los efectos de la insulina fuera del músculo y fuera de la glucosa. O sea, describió el efecto antilipolítico. Déjenme saco mi... Ya decía que algo me faltaba. Ahí está. Describió el efecto antilipolítico de la insulina, porque la insulina, no se les olvide a ustedes, que es una enfermedad, es una hormona que embarnece. Un diabético de largo plazo que está mal, que tiene muy alta su hemoglobina glucosilada, necesita insulina, porque lo que no tiene es insulina funcionante bien, de muchos años. Cuando le ponen insulina queda perfecto y empieza a aumentar de peso, pero empieza a quedar muy bien su glucosa y su hemoglobina glucosilada. Es donde viene la confusión. No, es el efecto de la insulina, el efecto de la insulina más allá de, pues, contribuir al transporte facilitado de glucosa en músculo, ¿no? Es un factor de crecimiento tisular, la insulina, el más importante que tiene el organismo. Y así nos enseñaban. Y en ese tiempo, en esta primera serie de Netflix que estamos pasando, de lo que es 28 años de leptina, el que mandaba era el grupo de Jean-Pierre Dupré, junto con todo su grupo de Quebec, ¿no? Angelo Tremblay, el doctor Bouchard, en donde estaban ellos locos con la cintura hipertrigliceridémica. Todavía no existía la leptina, imagínense. Y todos estábamos locos por tratar de ver cuáles eran esos factores convencionales y no convencionales que hacían que un viejito tuviera un infarto, o un joven, y no se muriera, le diera tiempo que llegara, que le hagan su bypass y siguiera vivito y coleando como pasa hasta ahorita. ¿Y por qué un joven de 50 años le daba su infarto y se moría? ¿No? Allá es donde entraba todo lo que es pues, los factores convencionales y no convencionales que hay que tener muy en cuenta, que son muy diferentes en personas que tienen pues, problema de aterosclerosis, quizá coronaria, en personas que tienen menos de 50 y más de 50 años de edad, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es como pues, se presentaban las cosas, pero de repente, en 1994, Jeffrey Friedman, en Rockefeller University, presenta al mundo el descubrimiento a través de cloneo posicional del gen de la obesidad, ¿no? Que en ese tiempo ni siquiera se le había ocurrido a Jeffrey Friedman llamarla leptina, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que todavía acababan de describirla, estaba en el cromosoma 7, el gen que pues da lugar a la expresión de esta proteína que hoy se conoce como leptina, que tiene 167 aminoácidos. Y este paper que todos debemos leer, cuyo primer autor es Yijin Zhang, yo lo conocí, muy pobre su inglés, pero pues él, una lumbrera en el laboratorio haciendo estas maravillas que hacen, ¿no? Mano derecha de Jeffrey, pues dio al mundo lo que creo que fue el parteaguas en 1994 que nos cambió entender el metabolismo. En ese tiempo publicamos, a alguno de ustedes se le puede acordar, al 99% no sé la razón, el primer libro de obesidad en México de consenso a través de la Fundación Megava para la Salud. Y si algún día tienen la oportunidad de leer este libro histórico, van a ver todos los nombres que hoy ustedes pues saben que de alguna manera han sido los profesores de sus profesores. Estaban allá todos los grandes nombres del departamento de obesidad
y diabetes del Instituto Nacional de Nutrición. El doctor era secretario de salud, era el sexenio del 90, no recuerdo ahorita su nombre, muy conocido, el doctor que fue secretario de salud y luego fue presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, Guillermo Soberón Acevedo. El doctor Guillermo Soberón fue el que nos llamó. Yo estaba jovencísimo, acababa de llegar a Estados Unidos. Esto fue en el 90-92. Estaba yo filísimo, que a mí me enseñaron neuroregulación del balance energético sin leptina, ¿no? Y los autores de este libro fueron Jorge González Barranco, el gran, que es considerado algo así como el padre de la obesidad de México, un servidor, y Héctor Ávila Rosas, con mucho orgullo, que ha sido maestro de muchos nutriólogos. Ustedes ahorita son súper alumnos de ellos, uno de ellos Loredana, Liz Tejero, etc. Entonces imagínense cómo esta historia de Netflix se vuelve muy bonita, porque es una historia, ¿no? ¿Y de dónde se le ocurre a Jeffrey Friedman ponerle leptina al producto proteico del geno B, que expresa la proteína que hace que pues, no comas y bajes de peso? Primero que nada, todos ustedes saben que leptina viene de leptos, que quiere decir delgado. Es la hormona de la delgadez, ¿no? Y lo que dicen los cuentos, yo nunca se lo he preguntado a Jeffrey Friedman, pero lo sé por amigos míos, es que él leyó el libro Alejandro, el hijo del sueño, y en un capítulo de ellos habla de que después de una guerra espeluznante del monte Pangeo, Alejandro Magno, que era un guerrero sanguinario como en esos tiempos, ¿no? Encuentra a una niña y la arranca de los horrores de la guerra llamada, y le pone de nombre Leptina porque era delgadita y muy bonita, y le dice a en ese tiempo estas personas tenían a sus personas ya más grandes como sus amas de casa o algo así, y le confía a Artemisa, su ama de casa: esta niña de ahora en adelante va a estar a mi servicio y la voy a llamar Leptina porque estaba delgada y bonita. Se ha debatido hasta el cansancio si la intención de Alejandro Magno fue honesta o fue no, entonces eso nunca lo sabremos, pero que heredó a esta niña Leptina y de allá agarraron el nombre Leptina es una verdad. ¿Y qué sabemos? ¿Qué nos dejó esto? Sabemos que la leptina regula el balance energético. Recuerden ustedes que cuando tenemos mucha grasa, como el principal lugar donde se expresa la leptina es la grasa, como ustedes saben, si hay mucha grasa se manda la señal al cerebro, y esta señal del cerebro, pues simple y sencillamente estimula la vía catabólica, que hace, al estimular la vía catabólica representada por el POMC, hace que disminuya en esa comida, se pierde peso, y al haber un balance negativo y baja la leptina, se alborota el neuropéptido Y, que es la vía anabólica, se come más y entonces se vuelve positivo. Y ese es el balance que en general hemos aprendido desde que se descubrió la leptina en todos los mamíferos, incluyendo los humanos. Sin embargo, pasamos ya al capítulo 4 de la primera serie de Netflix de los 28 de leptina. La leptina dio lugar a que realmente nos vayamos de que no es nada más una señal de adiposidad que llega al núcleo del tracto solitario o se integra en los centros de hambre del hipotálamo, los que vimos catabólicos o anabólicos representados por neuropéptido Y y melanocortina, sino que además la leptina dio lugar a que gracias a esta investigación de estas señales de adiposidad, principalmente la leptina, se pudiera llegar a las señales de saciedad, al famoso filtro metabólico, que se supone que la de arriba, la de adiposidad, señaliza hacia el cerebro de cómo están nuestros depósitos de grasa a largo plazo. Y estos día a día, las señales de saciedad, después de comer, o sea que todos los péptidos gastrointestinales de saciedad son postprandiales, hacen su efecto generalmente postprandial, a excepción de la grelina. Y son, como ustedes saben, principalmente GLP-1, que es el más estudiado, CCK, colecistoquinina, y PWY, que se secreta en las porciones distales, en el ilium, y que es el sueño dorado de todos nosotros, de poder estimularlo, porque realmente inhibe el apetito una vez que se expresa y bloquea el neuropéptido Y a través de llegar al núcleo del tracto solitario, bloqueando las vías anabólicas. Algún día lo lograremos. Esta es una gráfica que con mucho orgullo les presento del libro Consenso Obesidad en México, y la hizo un servidor. En ese tiempo, nosotros lo que yo hice, si ustedes leen el artículo que escribí,
podría yo publicarlo ahorita en el 2022 y sería tan válido como fue válido en ese tiempo. No es que yo esté adelantado o algo así, es que la fisiología y la biología molecular no cambian, ¿no? Solo encuentras más moléculas o biomarcadores que te explican más cosas, ¿no? Y eso es muy importante que todos ustedes lo sepan. Y que van entonces desplazando a los biomarcadores que tú tenías, ustedes lo van a ver. De repente ahorita la leptina, que cuando se descubrió vino a encajar para todos esto que no nos explicamos en la regulación del balance energético, empieza a ser desplazada por otros biomarcadores que están de alguna manera sensando lo que pasa para que entonces la leptina, cuando se acumule grasa, mande la señal de que hay grasa al cerebro. Van quedando como en segunda y tercera importancia, pero no dejan de ser importantes. Pero es importante que ustedes lo tengan en mente. ¿Y qué fue lo que nosotros tratamos de describir en ese artículo? Que realmente todo se centra en los depósitos de grasa y la capacidad que tiene el cuerpo para la pelea o la huida. Esa es la gran herencia que nos dejaron los cavernícolas, nuestros antepasados, y por eso estamos todos acá. Esto es lo que hace, y lo comento gigantescamente, que al menos para mí, para mi grupo con el que yo trabajé por larguísimo tiempo, el tener a la grasa como el instinto de conservación de la especie humana nunca se les olvide. Esto yo lo escribí en varios de mis artículos. ¿Por qué? Porque, pues, como en broma decimos que cuando nos llega a la consulta una jovencita de 22 años que mide unos 60 y pesa 100 kilos y se pone a llorar porque está envidiosa de su vecina que tiene 22 años, mide unos 60 y pesa 60 kilos, está súper esbelta. Y todos los muchachos van y la empiezan a enamorar y tienen ambas 18 años. Y muchísimos sabemos estas historias que llegan a nuestros consultorios. Lo único que le puedes decir es, muchachita, Dios mío, tú eres la perfección hecha mujer. Tú en la prehistoria hubieras sobrevivido, hubieras sido Miss Cave. Tú estarías caminando, comiendo raíces, frutas y verduras, cuando llegue su momento de llegar a tus fuentes de alimentación, has comido, y esa grasita que te tienes mucho en tu ambiente obesogénico, a tu pobre delgadita, como no tenía caminando, la hubieras enterrado hace 4 o 5 semanas. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que explotar estos mecanismos biológicos que tú tienes. O sea, hay su manera de hacerle entender que ella tiene una brutalidad tremenda de reproducir a la especie humana, que para eso sirve la grasa, ¿no? Entonces, el que tiene más grasita, si no hubiera comida, es que aguanta más para llegar a los centros de alimentación y sobrevive. Y fue lo que pasó con nuestros cavernícolas. Y aquí estamos todos genéticamente predispuestos de que en un ambiente obesigénico todos tengamos excesito de grasa, mal que mal. Todos. No nos salvamos. Y la gran mayoría, gracias a Dios, juventudes y tiempos, empieza a hacer conciencia, pero no la suficiente porque pues la prevalencia de obesidad sigue siendo enorme, enorme, y la de diabetes más, siempre y cuando esté la de la obesidad. Y si ustedes ven esta, cuando éramos nómadas y comíamos raíces, frutas y verduras, pero no porque nos gustaba, sino porque teníamos hambre, el hambre empujaba, ¿me entiendes? El no haber leptina, porque no había tanta grasa, y el estar caminando, hacía que a pesar del estrés y la 11-beta hidroxiesteroidea de deshidrogenasa 1, que esta hormona tenganla muy presente, porque es la que explica, es el mejor candado que tiene la leptina para que no funcione. Y era lógico, si estabas estresado y pendiente que el diente de sable no te iba a comer, era de esperarse que estés buscando comida y como no había, tenías que comer raíces, frutas y verduras y caminando hasta encontrarla. Sobrevivía el que tenía más grasita, ¿ok? Y gracias a este sistema del estrés dado por competidores, depredadores, ley más fuerte, y nuestra actividad, teníamos una delgadez y sobrevivencia de los que ahorita somos pues, los obesos, con la prevalencia tan inmensa que tiene este ambiente obesogénico. Porque si nos vamos a nuestra sociedad moderna, somos sedentarios, éramos nómadas, tenemos alta leptina, pero tenemos un eje hipotálamo pituitario adrenal con su producto cortisol altamente estimulado por drogas, alcohol, fumar, depresión, jugar con retos, deudas,
divorcios, etcétera, 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 hijos, vida cara, el tráfico, ni qué dijiste de la Ciudad de México. Y esto hace que nosotros no tengamos una buena función de la leptina, tenemos inactividad y aquí estamos nosotros ingiriendo mucho, con mucha hambre, obesidad visceral, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Y no ha cambiado desde los 90 cuando hicimos el libro de obesidad y consenso, ¿no? Pasamos ahorita a la siguiente serie de nuestra historia Netflix de leptina. Nuestro grupo en el Texas Biomedical Research Institute, realmente con el doctor De Fronzo, que es uno de mis prosectores, Ralph, mi gran amigo además, con la doctora McClure, que era mi jefa directa, tenían el San Antonio Family Heart Study. Y con Tony Comuzzi, que ahorita es el mero de la Sociedad de Obesidad Norteamericana, que era mi vecino por 15 años, mi gran amigo, íbamos diario a comer lunch y todo, detectamos que cuando todos pensábamos que con el descubrimiento de la leptina íbamos a inyectar leptina a todos los gorditos y a los flacos, no era así. Los obesos, como todos sabemos ahorita, tienen los que Garden Variety, los obesos comunes y corrientes en la calle, no los que tienen una situación de algún problema genético serio que ahorita vamos a ver, ¿no? Tenían hiperleptinemia en comparación con el delgado. Entonces, la primera pregunta con la que yo llegué a mi centro de investigación, que yo era así como un endiosado por el descubrimiento de la leptina, es ¿qué credenciales tiene esta hormona llamada leptina, que dicen que es hormona de la delgadez, si todos los gorditos tienen inmensas cantidades de leptina y están gordos? ¿No? Ustedes han estudiado leptina. Aquí, desde hace 50 años, y luego cuando se descubrió, siguieron y empezaron a meterla en toda su carrera. Entonces, ¿qué credenciales tiene una sustancia hormonal de clamar que es la hormona de delgadez si el que la tiene en abundancia es gordito? Entonces, se supone que esta paradoja da lugar a que la leptina pueda tener otras acciones más importantes en el organismo. ¿Ok? Y entramos entonces a la siguiente serie de Netflix. En paralelo, también en Texas, en Southwestern University, el grupo del doctor Roger Unger, aquí hasta me erizo y me da una inmensa tristeza, acaba también de fallecer como Jerry Riven. Yo lo conocí bastante porque pues Elizabeth Parks, su mejor estudiante, hizo varios estudios conmigo en los primates no humanos, en los papiones. Él, en esas fechas de 1994-95, desarrolló un ratón transgénico, el A-ZIP/F-1. Así se le decía. Y yo me acuerdo que lo tenía muy bien, porque ese era un ratón transgénico en su departamento de genética de Southwestern, en Texas, en Dallas, que no producía tejido adiposo, blanco. No había, ¿no? Entonces, a él se le ocurrió algo que solo al doctor Unger se le podía ocurrir. Pues le voy a dar una dieta de cafetería a ver qué pasa. ¿Y qué hizo? Lógico, porque aunque la grasa es el instinto de conservación de la especie humana, y hoy sabemos que también es un excelente órgano endocrinológico, porque expresa hormonas, leptina, adiponectina, muchas. Su principal función de la grasa sigue siendo almacenar calorías para que si no hay comida, el que tenga más calorías aguante más. Punto. Nunca se les olvide este concepto. Por eso, en varias partes de esta serie netflixiana que les estoy diciendo, de la leptina de 28 años, van a oír que sí, con todo el respeto que se merece la ciencia y la nutrición, es una tremenda paradoja estar dando dietas hipocalóricas a pacientes obesos. Porque lo único que haces es darle a entender al cerebro que está disminuyendo tu grasa y el cerebro manda la orden de que se tiene que defender metiendo ese cuerpo en la congeladora, disminuye tu índice metabólico de reposo al día y aumenta tus hormonas de hambre bloqueando la leptina, como sucedía en la época cavernícola. Y además el estrés a que están sometidos viene siendo otro efecto. Y por eso vienen, después de las grandes ilusiones de 4 o 5 meses, reobtenciones de peso hasta en un 95%. Entonces realmente estamos en una gran paradoja que se empieza a aclarar. Para eso sirve la ciencia, para que avance y se aclaren estas paradojas. Pero el punto aquí en esta serie de Netflix es que
Pues toda esta comida, como no había grasa, se almacenó principalmente en hígado, en corazón, en músculo y en páncreas. Cuando sacrificó a sus ratoncitos, esto lo hizo en ratones, estos ratones. Y él dijo, hay tejidos no adiposos que no están hechos para que almacenen grasa. El único es el tejido adiposo. Y por eso estos ratones tienen una lipotoxicidad. Y de ahí empieza a acuñarse el tema que viene de todo lo que estamos viendo. Y él, como lo demostró, ya había en este tiempo, ya era como el año 2000, 2002, hizo todos sus estudios, el doctor Roger Unger, yo lo seguía. Era como esperar que llegue la nueva serie en nuestros tiempos antiguos de una serie que él compras, cuál es la siguiente serie, ¿no?, que viene. Y él lo que hizo con leptina recombinante humana fue que se las inyectó a los ratoncitos. Y vean ustedes cómo limpiaron, como por arte de magia, todo el exceso de grasa que tenían acumulado porque no tenían dónde almacenarla con tejido adiposo. Si ustedes jóvenes no han leído el artículo de Unger con todos estos datos, ahorita les voy a dar la referencia. Terminando, bájenlo y léanlo, porque van a entender muchísimo y van a coordinar muchísimo con todo lo que han aprendido, lo que es neuroregulación y regulación del balance energético. Entonces Unger presenta el que para mí es el segundo artículo más importante después del descubrimiento de la leptina, que es en el 2003, en los Anales de Revisión Fisiológica, 2003, y presenta su teoría de la lipotoxicidad, y le titula La fisiología de la liporregulación celular, y le explica a través de las funciones de la leptina a nivel de la periferia, porque todo lo que habíamos hecho es estudiar la leptina a nivel central, una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica y se pega a sus receptores en los centros del hambre, el hipotálamo, ¿ok? Y nadie ignoraba que en muchos órganos, y sobre todo los tejidos no adiposos, existían los receptores de leptina. Y si existen receptores de leptina en músculo, hígado, páncreas, y músculo, hígado, páncreas, y el otro importante, ya se me fue ahorita, de alguna manera, de lo que estamos revisando, primero hígado y músculo, ¿ok? Hay corazón, perdón. La leptina, cuando se pega a sus receptores, desfosforila yaquiestat y da lugar, imagínense, a dos genes que expresan carnitil palmitoil transferasa y acilcoenzima A oxidasa y provocan que se exprese PGC1 alfa, que ese es el principal gen para que haya duplicación mitocondrial. Se repliquen las mitocondrias y las mitocondrias pueden entonces hacer beta oxidación. Esto es lo más importante que tiene que saber cualquier persona que quiere saber qué hace la leptina. Punto. Punto. Y si no lo sabían, qué bueno que lo saben. Y si lo sabían, qué bueno que se lo recordé. Y si no lo sabían, pónganse a estudiarlo ayer, porque es lo que hace la leptina cuando pues, está en la periferia. Claro que cuando hay resistencia a las acciones de la leptina, el problema es por qué, y no nos vamos a meter en ese campo. Primer punto importante para mi amiga Alicia Parra y mi amiga Mónica Ancira, cuando ustedes deseen, venimos y explicamos en un día completo, a mí no me importa pasar de 8 a las 8 de la noche, por qué hay resistencia a las acciones de la leptina a nivel periférico y a nivel central, y cuáles son sus diferencias, y cómo implican en los tratamientos de obesidad y en la reobtención del peso perdido. De alguna manera, cuando hay carnitil palmitoil transferasa, es decir, coenzima A, hay una mejor biogénesis mitocondrial que oxida, pero entonces se bloquean las sintetasas de ácidos grasos, que cuando hay resistencia a la leptina es la que predomina, bloquea AMPK, que es el sensor de delgadez, de que no hay nutrientes, que nos lleva a la delgadez, y acumula entonces los lípidos en los tejidos no adiposos, dando lugar de una manera elegantísima a cómo Unger demostró su teoría de la lipotoxicidad y describió la vía molecular donde pues la leptina es la clave para la beta oxidación, así como la insulina, como todos ustedes saben, es la hormona clave para el metabolismo de la glucosa. La leptina es la hormona clave para la beta oxidación en la mitocondria. Nunca se les olvide. No
y queda en segundo plano su inhibición del apetito a nivel central. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Nos vamos a la siguiente serie. Y esa otra vez me encanta porque, como en las series de Netflix, tenemos que irnos 30 años al pasado, donde comenzó toda esta locura de la leptina, ¿no? Este doctor que ven aquí en esta foto, yo lo admiro, lo admiré muchísimo, ya falleció, es el doctor David Coleman, ignorado con I mayúscula por la ciencia metabólica. En 1973, 83, 90, pasaron casi 25 años que se descubrió la leptina y que la clonó, o sea, que la descubrió el clonó profesional Jeffrey Friedman. Pero él era en este tiempo de los 70s una persona respetadísima porque era director de los laboratorios Jackson en Bar Harbor, Maine. Y los laboratorios Jackson tenían, acuérdense que es una historia la que estoy haciendo, tipo Netflix, ¿no? Estas series y todo. Entonces, de alguna manera, este doctor tenía a su cargo, como dicen las malas lenguas, como 10,000 ratoncitos, día a día. Imagínense el dinero grandote que le enviaba la NIH. Era para alimentar a esta colonia gigantesca. Entonces, él tenía diferentes departamentos para estudiar genética en ratones. Era un orgullo ser aceptado por el doctor Coleman. Varios de los que a mí me entrenaron se fueron allá. Yo nunca lo conocí, pero se hablaba del doctor Coleman, el doctor Coleman, y caray, hasta el cansancio, ¿no? Entonces, él empezó a notar esos miles de ratones que en cada camada, de vez en cuando y raramente, había uno que engordaba tremendamente comparado con su hermano, y los empezó a separar. Y él decía, estos que están engordando, de alguna manera, tienen algo que le da un factor de saciedad, que no están saciados comparado al flaquito, ¿no? ¿Y qué hizo? Hizo algo que se llama, parabiosis, que es unir la circulación abdominal de los dos animales. Y lean parabiosis porque es la clave del descubrimiento de leptina, pero la clave con K mayúscula, ¿no? 25 años antes de que realmente se descubriera la leptina y que se le pusiera su nombre. Y él lo que hizo fue muy sencillo. Pegó a un gordote con un flaquito, y como decimos en Yucatán, el gordote no pasó nada, el flaquito se chupó y murió de inanición. Aquí está, véanlo, starved, ¿ok? Luego pegó a dos gorditos y vio que el gordito seguía tan gordito y el otro gordito quedó flaco. Y luego pegó un gordito con un delgado y los dos quedaron delgados. Y él decía, no entiendo qué demonios está pasando. Y esto lo publicó. Lo publicó y cuando lo publicó se lo aceptaron como abstract en 1963 en la Sociedad Americana de Diabetes. Pero nunca le dieron ni espacio ni todo, ignoran. ¿Qué está haciendo este doctor de ratones gordos, flacos? Y fue un incomprendido, ¿no? El reconocimiento se lo dio Jeffrey Friedman cuando ya clonó el gen de la leptina por cloneo posicional. Que por cierto, cloneo posicional y estudiante de genética implica que por posición se encontró el gen, no nada más por un estudio de gordos versus delgados. O sea, fue un punto importantísimo en su metodología para descubrir genes, ¿no? Claro que ahorita sabemos, y ese es el punto importante, que el ratón muy gordito, que no baja de peso, es un ratón que tiene la mutación en el receptor de leptina, tanto en la periferia como en el cerebro. Por lo tanto, es hiperleptinémico. O sea que su grasa funciona muy bien. Y la leptina sale muy bien porque está lleno de grasa. Y hay mucha leptina. Pero solo que no funciona debido a su receptor porque los receptores están mal formados. Y este que está acá, que es la clave, por eso puse una flecha blanca, es cuando pegas a un ratón en donde en su grasa está la mutación. O sea, son ratones aleptinémicos. No producen leptina. Y esta grasa que no produce leptina hace que engorde el ratón, como el ratón que tiene la mutación en los receptores. La diferencia entre los dos, que uno es hiperleptinémico y el otro es aleptinémico. Y luego, si tienes un ratón aleptinémico que pegas a un delgado, el delgado le pasa leptina y los dos quedan delgados. ¿Estamos de acuerdo?
Es por eso que la mejor definición que he escuchado en obesidad es que es el arquetipo de las enfermedades complejas comunes, genética, pero que están bajo una tremenda influencia psicosocial y del medio ambiente. Porque es una enfermedad genética, punto. Hay genes que modulan la regulación del balance energético, ¿no? Y se sabe que hasta hoy 30%, ¿cuáles son los factores que desarrollan obesidad? 30% genético y 70% factores del medio ambiente. Está correcto, está correcto. Pero de este 70% factores del medio ambiente, por ejemplo, cuando vienen los disruptores endocrinos o la falta de sueño, ¿cuánto de este 70% es la contribución de estos factores para que este 70% dé lugar a obesidad? Y es una cosa que está altamente viciada o comprometida desde el punto de vista académico, porque pues si estoy estudiando sueño y obesidad, voy a decir que lo más importante es el sueño. Si estoy estudiando disruptores endocrinos, no es lo más importante, cuidado, no te acerques al plástico, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Que hemos oído por kilos y por kilos. Porque en realidad no hay que descubrir el hilo negro. El que come más y no hace ejercicio, dado nuestra herencia genética de que pues, la leptina no funciona como mostré en esa gráfica, va a aumentar de grasa. El problema es cómo hacer que no aumente de grasa en nuestro ambiente obesogénico, que es la pregunta de los 64 millones de dólares, ¿no? Y nos metemos ahorita a las formas monogénicas, que son las que se encuentran en humanos como se encontraron en roedores, ¿no? Y que controlan la homeostasis de la energética y el apetito, y que en muchas de ellas son independientes del medio ambiente, quizás es el mensaje más importante. Acuérdense, cuando hay aleptinemia, existe un gen que muta y no produce leptina, es el gen OBOB, que se llama el gen de la leptina. Cuando hay hiperleptinemia y obesidad extrema, el que muta es el receptor del gen de la leptina y estas mutaciones se llaman DBDB y por eso es que hay hiperleptinemia. Puede mutar POMC desde el núcleo arqueato, puede mutar CPE para que dé lugar a que el alfa MSH se pegue a los receptores de melanocortina o puede mutar el receptor de melanocortina. Toda esta vía da lugar a que comas menos y aumente tu índice metabólico de reposo. Y cuando muta algo, lo que pasa es que comes más y disminuye tu índice metabólico de reposo y quedas obeso. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos hablando de esta. ¿Ok? Si en 1994, está viendo otra serie de Netflix de leptina. Si en 1994 se descubrió el gen de la leptina, el dinero que puso la NIH para ver qué rollo tocaba esa leptina en todo esto fue demasiado, muchísimo. Y una muy buena amiga mía, la doctora Sara Faroqui, que es musulmana, chiquitito, yo estoy chiquitito y además vestida de musulmana con un acento inglés espectacular. Unas veces nos fue a visitar a mí, a Juan Carlos López Alvarenga, a San Antonio, se moría por ir a comer comida mexicana. Le dice, bueno, hay comida México americana y mexicana. No, mexicana, mexicana. Y le dije, mira, Saraf, le dije, tú vienes de Inglaterra, pues no te vayas a enfermar porque quiero un restaurante mexicano. Y había un restaurante que se llama Acapulco que todavía existe en San Antonio. Y la llevamos a comer mariscos. Por poco se nos muere de diarrea del viajero, está fuera, doctora. Y se lo dijimos, y no es, pero fue terca. Y pues ya sabes, todo descansó, agua, líquidos, va a pasar. Pero sí, y sucedió, y por eso siempre me dice, Raúl, me acuerdo que llegaste a comer comida mexicana y por poco me muero. Por eso me identifica. Y ella determinó que existen formas monogénicas de obesidad. Fue la primera que encontró. Fue la primera que encontró. ¿Cómo que 20, me quedan 5? Si tengo 29, 30 acá. 30 minutos tengo allá. ¿No? Pues me tiene que llegar, me faltan 20. ¿Sí o no? O sea, digo, jóvenes, ¿cuánto tiempo me falta? Me dieron 50. ¿20 o 5? Por eso estoy calculando mi tiempo. Con todo respeto, coordinadora, no me faltan 5. Entonces, entonces ella descubrió la forma monogénica en humanos como en los ratones, ¿ok? Y esta forma monogénica, de alguna manera,
cuando se les puso la leptina recomendante, quedaron súper normales estos muchachitos, ¿no? ¿Ah? Y fue en 1997. Y luego se descubrieron las formas sindrómicas de obesidad y la poligénica que todos conocemos que interactúa con el medio ambiente. Entonces, para que se quede como punto de llevarse a casa, las formas monogénicas y síndromas de la obesidad no necesitan el medio ambiente, nada más. Todas las demás sí, la poligénica y son la amplia, vasta mayoría. Nosotros orgullosamente, con Hernán Yupanqui y el doctor Ernesto Rodríguez, aquí está sentado, a mí me dijeron que habían 2 niñitas súper obesas en Colombia y que se las quería estudiar en mi laboratorio. Estamos hablando de 2019, iba a comenzar la pandemia. O sea, tuvo que pasar de 1997 al 2019, cuando nosotros caracterizamos de una manera muy elegante a 2 muchachitas de Colombia con una mutación sin sentido en el gen de la leptina. Aquí están ellas, las 2 son hermanas, vienen de una familia, de una ranchería a 3 horas de Bogotá, pobre, los hermanos se casan entre sí con las hermanas y los primos, y el resultado es este tipo de mutaciones sin sentido, tristes, que le dan a estas niñas. Lo importante es que en mi laboratorio pudimos de alguna manera realmente describir y secuenciar todos los exones, oligonucleóticos y secuencia de aminoácidos, de qué les estaba pasando a estas niñas. Y esto es enseñanza pura también. Este es el gen normal de la leptina, el wild type. Tiene 3 exones. Y cuando, pues, manda la señal el DNA para que se forme el DNA mensajero, ¿me entiendes? Manda a sus aminoácidos aquí. Y estos aminoácidos tienen dos cisteínas que tienen 2 puentes de sulfuro, que hacen que la leptina wild se selle y se mande a la circulación para que llegue al centro del hambre a inhibir el apetito o a la periferia a crear beta oxidación. ¿Ok? En estas niñas nosotros descubrimos que había una mutación en el exón 3. Esta mutación del exón 3 cambió una guanina por timina en la posición 350. Aquí está. Aquí tenía guanina la normal y aquí tenía timina la mal. Esto hizo que en vez de cistina haya fenilalanina y no se formara el puente disulfuro. Y esto hizo que haya un arco abierto no sellado y que sea esta leptina disfuncional. Entonces nuestra pregunta es, ok, se manda la orden, se manda mal la orden, se manda mal el real mensajero y se ensambla una proteína que está tremendamente mal ensamblada, que no funciona y hace que estas niñas no coman y queden como están estas niñas, con diabetes, enfermedad cardiovascular, tienen todo lo que se puede esperar de lo peor de estas niñas. ¿Qué fue lo que nosotros descubrimos? Que todo está en el retículo endoplásmico, ¿no? Y aquí me voy a meter 10 minutitos, que es la siguiente serie. Ya voy un poquito más rápido, porque estoy viejo mi tiempo. Oye, en 50 le paro, ¿ok? Entonces, imagínense ustedes, en el cromosoma 7 existe una mutación que en estas niñas que hicieron que esta culebrita llamada RNA mensajero cambiara en guanina esto. Entonces, esta proteína mal formada llegaba y se malestructuraba y causaba estrés del retículo endoplásmico. Ahorita vamos a revisar qué es estrés, que es la siguiente serie. Y era sacada al proteasoma después de polibliquinarla para que se destruya. Es por eso que estas niñas sobrevivieron a expensas de la leptinemia, que le dio lugar a extrema obesidad y extrema hiperfagia. O sea, tan malo es el pinto como el colorado, ¿no? Pero al menos no se morían, porque el estrés del retículo endoplásmico, cuando se colapsa el retículo endoplásmico, causa apoptosis y muerte celular. Entonces, para defenderlas, su propio cuerpo, sus propias células, de este exceso de proteínas mal ensambladas de leptina, las destruyen el proteasoma y por eso eran aleptinémicas. ¿Qué está pasando aquí? Que nos vamos al nivel que se debe llegar en ciencia, de la nutrición que sea. No es tomar tu aspirina y que se te quite tu dolor de cabeza. No es nada más decir, hay una mutación sin sentido de la leptina y la niña es aleptinémica, gordota y le da diabetes. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quedó aleptinémica? ¿Qué pasó desde el punto de vista molecular? ¿Estamos de acuerdo?
Normalmente, cuando nosotros tenemos una muy buena secuenciación de leptina, se foldea la proteína o se ensambla perfecta, llega a Golgi, madura, se secreta, tiene su bridge de disulfuro como vimos, llega al hipotálamo de la sangre, ya sale de circulación y entonces regula el balance energético. ¿Estamos de acuerdo? Esta figura yo la hice con mi sobrina Paola Bastarrachea, que ahorita está en tercera de medicina. Estaba entrando a medicina cuando la hice. Nos sentamos y la hicimos. Se los digo con mucho orgullo. Está escrito en mi paper. Este paper se puede bajar gratis, ¿ok? Solo ponen Bastarrachea, Leptin, Colombian Ladies y leen todo esto que estoy hablando, ¿ok? Está gratuito, es open access y es gratuito. ¿Y qué es el estrés del retículo endoplásmico? Existe, no sé si alguna vez ustedes han oído esto, espero que sí, que existe un programa llamado UPR, Unfolded Protein Response, la respuesta al malensamblaje proteico que tenemos en todas nuestras células, en donde cuando empieza a haber un acúmulo de proteínas mal ensambladas, hay unos defensores genes que producen proteínas que evitan que sigan llegando a las mal ensambladas y otros que deben sacar a las que ya llegaron. Esto de defenderte desde el punto de vista del estrés del retículo endoplásmico, como yo le he dicho a mucha gente, hasta se han molestado conmigo en foros, pero yo no tengo por qué estar molesto si están diciendo las cosas mal. Me acuerdo de un endocrinólogo que con 3 años estaba explicando el estrés del retículo endoplástico como si tuviera depresión del retículo endoplástico. No, estrés es algo mecánico que tiene los virus que hace que sea como cuando tienes catarro, que está congestionado, se empieza a estirar, no se les olvide. Eso es el estrés del retículo endoplástico. Y si no lo habían oído yo ustedes, estrés del retículo y no saben qué es, ponchados en home. Tienen que saber qué significa. Muy fácil. Cuando viene una orden en el DNA y hay una proteína, un RNA mensajero que pasa por el ribosoma y entra el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es algo así como una persona que está en una compañía checando que si hay mucho cuero y la máquina de zapatos es bien, los zapatos bien diseñados sean buenos y que no haya alguno malo. Si hay alguno malo, lo va quitando. Esa es la función de la UPR, ¿no? Del programa que nos defiende para no morir, de que nos congestionemos de proteínas malformadas día a día. Por eso vivimos, gracias a este programa. Y este programa tiene 3 genes que yo les he llamado los 3 mosqueteros, PERK, IR1 y ATF6, que son los que realmente defienden que no se esté llene de proteínas mal ensambladas del retículo endoplásmico. Y las que están bien, llegan a Golgi, se ensamblan y salen a la circulación. Les dan malas, se van al proteasoma para reciclarse o se van a autofagia y se reciclan los aminoácidos, ¿ok? Esto es muy importante que un nitrólogo lo sepa. Otra cosa importante que tenemos que revisar es que nosotros desde niños, desde que estamos en secundaria, nos enseñan que el retículo endoplásmico es algo aislado en el citoplasma. No. El retículo endoplásmico, y nunca se les olvide, amigos, y presten atención, es la continuidad de la membrana nuclear. O sea, uno no puede vivir sin el otro. Tan continuos. No sé quién inventó que tiene que ser un organelo separado del núcleo, así nos los pintan en los libros de biología, una cosa. Yo cuando leí, ya cuando me di cuenta, porque mi hija estaba estudiando, oye, le digo, ese retículo endoplásmico es parte del núcleo. ¿De qué me estás hablando? No tiene nada que ver, velo, está flotando. No, le dije, te lo voy a demostrar. Y cuidado que mi hija debate, ya está haciendo speech pathology, y está en esto, y entonces le demostré, siempre me dice, en lo único que estaba acertado es en el estrés del retículo endoplásmico, el resto en todo estás equivocado. Eso, mi hija tiene 21 y es lo que cree de mí. Bueno, pues es mi hija. Entonces, de alguna manera, esta respuesta al malensamblaje proteico con sus 3 mosqueteros o con sus guaruras nos defiende. Pero ya está lleno este retículo endoplásmico de proteínas mal ensambladas. Viene el guardián de la reina, porque la corona de la reina se parece a un retículo endoplásmico que está con el núcleo, véanlo acá. Entonces yo le inventé el guardián de la reina y se llama CEPS1. Entonces, para entender retículo endoplásmico, con eso paramos con esto, para seguir adelante. Ya estamos terminando. Es como cuando entras a una discoteca o un bar. Hay guaruras en la puerta que te deja entrar gente como acá. Pero de repente, imagínense que empieza a congestionar y nos aplastar en las paredes. Ojalá que haya alguien
que nos esté sacando por la puerta de atrás, ese CEPS1. Entonces tenemos estos dos mecanismos que complementan la actividad de cómo que no tengamos estrés del retículo endoplásmico, porque nosotros descubrimos a la selenoproteína S, que es un gen que expresa una proteína con selenio, que su función es, que nadie lo sabía en ese tiempo, el gran John Blanguero, quien más sino él, el mejor genetista, nos entrenó a mí, a Liz Tejero, a Juan Carlos Alvarenga, para que tengan una idea de quién es ese señor, un gran investigador, muy amigo mío, ¿no? Y descubrió que esta CEPS1, cuando funciona bien, evita que esas proteínas se sacan. Ya se evitó que sigan llegando por los tres mosqueteros y el defensor de la reina las saca al proteasoma y las elimina, ¿no? Y las que están bien, pues llegan a Golgi y se van a la circulación general a hacer su función fisiológica, esas proteínas, ¿no? Pero cuando se congestiona todo, enseguida se activa Young, la vía de las caspases, NF-kappa beta internamente. Y creo que este es el mecanismo principal por la que hay apoptosis y producción de citoquinas, además en la grasa de la polarización de macrófagos. Entonces tengan ustedes mucha atención de qué es el estrés del retículo, porque vienen muchísimas medicinas o fármacos que van a empezar a sobreexpresar estos genes, sus proteínas de alguna manera para hacer más fácil el trabajo. Sabes que la ciencia no negocia. Aquí está todo lo que les expliqué de una manera muy bella, cómo realmente se defiende que nosotros nos muramos, estemos muertos por un mal ensamblaje proteico que día a día ocurre. Yo escribí el artículo, es el artículo más frustrante de mi vida, porque lo escribí en la revista de Endocrinología y Nutrición, que no está indexada, y yo no me di cuenta, y me dije, ¿ya puedes escribir el artículo, Raúl? ¿Cómo no? Y hasta hicimos un eje molecular metabólico inflamatorio, CEPS-Young, JNK, y ustedes lo pueden leer, lo bajan, y fue en el 2006, imagínense que escribí esto. Aquí está todo lo que es estrés retículo endoplásmico, y en español. Solo ponen Bastarrachea, revistas, aquí está, Medigraphic, Comps, ponen el PDF y les baja el PDF. Y todo lo que les dije está allá. Y aquí empieza a terminar mi plática, la última del primer episodio de la serie. Estas niñas muy obesas de Colombia, las pusimos con Mialept, que es la metreleptina recomendante humana. Cositas para tener en cuenta. Una inyección de 11.3 miligramos, que es el polvo, cuesta $5.540. Eso cuesta, es un escándalo, porque la compañía no produce, solo la usa para cuando hay distrofias, ¿no? Distrofia grasa, y es muy poco el tiempo que se lo dan a los niños porque es muy cara y no le conviene. Pero en Inglaterra hay un programa compasionado, extenso, de compasión, que hace que el gobierno pague a las poquísimas personas que tienen, pues, deficiencia congénita de leptina, a leptinemia, como tenían las niñas de Colombia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido por allá? Entonces, de alguna manera, aquí está después de un año lo que pasó con ellas. Esta es la número 1, la hermana mayor, la hermana menor, por alguna razón fue la que más funcionó. Vean qué bonita quedó. En un año, o sea, quedó pues de cómo estaba, y vean cómo esta le fue menos, porque era más fiestera, es la verdad. Es la verdad. Rosita, ¿qué pasa? Lo hablaba con ella. No, ese doctor está ahí. ¿Por qué? Porque está relacionado con su función de que, porque todo el día tiene en su mente comer. Yo me acuerdo hasta medio le dije, ok, señoritas, dígame, ¿cuál es el cambio más importante de que les hizo tener esta inyección diaria subcutánea, diaria? $5,000 a cada una. Son 10 al día, por 365. Ahorita les cuento después de esto cómo le bajamos los coquitos al gobierno federal colombiano. Bueno, la ignorancia en medicina algunas veces denota triunfos como este. No se los olviden, te explico por qué. Ojalá que no se esté grabando esto que voy a decir, porque entonces... Pero qué importa, estamos ahorita para el chisme, es Netflix. Entonces, de alguna manera, estas niñas me dijeron, y me dio mucha tristeza, doctor, desde que nos inyectan esto, ya no estamos pensando en comer, porque ellas tenían que poner candados a los refrigeradores y a las alacenas, y cuidado, tenían poca comida, porque comían toda la medianoche, tenían hambre. Ya no pensamos en comer. Ya duermo mejor, ya no estoy pensando en comida. Claro, entonces empezamos a pensar en novios, fiestas, todo lo que no habían hecho, ¿no? Entonces, ya son normales esas niñas,
porque tienen leptina. Bajaron una brutalidad, solo les voy a decir el BMI por esto, tenían 60 casi, bajaron 38 una y 47 otra, en un año, ¿no? Aquí están sus deltas, todo lo de peso, HbA1c, triglicéridos, una mejoría espectacular, volvieron a ver sus menstruaciones, todo volvieron estas niñas a ver. Y su dieta fue muy interesante, por arte de magia, porque eran dietas indicadas por la nutrióloga de la ciudad de Bogotá, que las veía cada 3 semanas o algo así por un año. Su dieta, sus carbohidratos disminuyeron de una manera tremenda, de 52 a 41%, al igual 52 a 25%, mucho más en la otra. ¿Por qué? No lo sabemos, pero su distribución de macronutrientes cambió sobre el hecho de inyectarles leptina. No es una maravilla, hay que saber por qué. Y aquí me voy a la última parte, me faltan exactamente 8 minutos para que no me regañe la coordinadora. Vean ustedes entonces que estamos entrando a lo que es la nutrient sensing, sensar nutrientes. Todo lo de la leptina que hemos estado hablando se llama filtro metabólico, que es el centro del hambre, todas las señales de saciedad a corto plazo, día a día. Pero hay un filtro emocional que está representado por el mesocórtico límbico dopaminérgico y por el sistema de endocaminas, que es que nos hace estar adictos a comer. O sea, es el cerebro emocional versus el cerebro metabólico. ¿Estamos de acuerdo? Y el filtro cortical, que mejor ni nos metamos allá porque entonces no sabemos nada. Cómo sensamos, cómo olemos alimentos que nos predisponen para todo esto. Entonces, ya estamos empezando a entender que tenemos en nuestras manos, los nutriólogos, un botín que no explotamos. Si la paradoja, como les dije, recuerden que esta es la serie que sigue, ¿no? La serie 2. Estoy yendo bullets. Tenemos que hacer otro congreso para que se hable de la serie 2, en donde pues realmente desde nuestros alimentos sensados, desde las membranas del intestino, de las membranas del estómago, cuando se absorben los alimentos, mandan realmente señales a través de mecanismos llamados la vía de las exosaminas, AMPK y mTOR, que son los sensores metabólicos, ¿no? Aquí está, vean aquí, que van a ser realmente por qué se acumula o no más grasa. O sea, que están por encima de este filtro emocional y del placer, el filtro metabólico. Hacia allá se va las ciencias de la nutrición. O sea, que ustedes en el futuro, espero en Dios, yo lo estoy tratando de hacer con toda mi alma, con solo modular los macronutrientes y las cantidades de calorías de una persona, de acuerdo a cómo vamos a tener esos alimentos como señalizadores moleculares, vamos a poder modular el tamaño de la porción y vamos a poder influir cómo se sensa por la vía anabólica, que es mTOR, o catabólica, AMPK, con las exosaminas atrás. ¿Cómo vamos nosotros a modular que este paciente coma bien, se nutra bien, no tenga hambre y esté esbelto? Esperemos en Dios. Pero es el reto, no es el mío ya, ¿no? Vean cómo la vía de las exosaminas es el poder detrás del torno. Si no han leído la vía de las exosaminas, léanlas. Es como un hub, como un server que está coordinando computadoras, interviene en todo, porque esta vía puede metabolizar glucosa, glutamina, glucosamina al mismo tiempo y se mete por allá a la vía de los lípidos y la vía de los aminoácidos. Esa es la vía que rapta el virus COVID-19 y nos mata, que nadie tomó en consideración. Y lo primero que necesita es glucosa. Por eso que salían con hiperglicemia a la calle, aunque sea después de comer, eran diabéticos, se fundían y como salían después de comer, pues se exponían y se morían, ¿no? Y de alguna manera, vean cómo esta vía de las exosaminas se engrana con AMPK y mTOR, que son nuestros sensores anabólicos y catabólicos, y es el poder detrás del torno. No termina ya todo. La leptina ha dado lugar a que de alguna manera nosotros sepamos que esta regulación metabólica tiene que pasar por proteostasis. Quiere decir, cómo nosotros vamos a empezar a hacer que una persona sense que tiene lleno su tanque de hambre, su tanque de gasolina, o lo tiene vacío. Y ya empezamos a saber cuáles son el eje insulino-glucosa, mTOR, AMPK, y brinca una que son las sirtuinas que ustedes conocen muy bien. Estas sirtuinas son las que regulan de alguna manera mTOR y AMPK. Imagínense cómo vamos ya llegando a otros niveles de control, que esas son las series
de la temporada 3, 4 y 5 que ya vendrán, ¿no? Porque para hacer todo eso hay que hacer un curso, mi estimada Alicia Parra, de una semana y traer a gente que hablen específico de cada uno. Pero allá no termina más. Hoy se sabe que el Nutrient Sensing es el futuro del enfoque dietoterapéutico para las enfermedades metabólicas. Y últimamente, las nicotinamidas de adeninas de dinucleótidos, NADs, es muy importante para los que están haciendo envejecimiento. Nos han demostrado que para un envejecimiento saludable hay que tenerlas muy saludables y hacia arriba, ¿no? Y esto de alguna manera está por encima de sirtuina, AMPK, mTOR y vía de las exosaminas. O sea, ya vamos llegando a una molécula que desde que comenzó la leptina hace 21 hasta ahorita, nos empieza a explicar cómo realmente se puede controlar desde el punto de vista celular el metabolismo. ¿Por qué? Porque esta NAD está ayudando a la misma sirtuina a que haya menos hambre, un envejecimiento más saludable, a que no haya inflamación y a que se pueda reparar el DNA. Una situación que está íntimamente relacionada con nuestra alimentación, como todos ustedes saben. O sea que estamos ya traspasando lo que es, estoy exactísimo, 46 minutos. Véanlo. Estoy feliz como una lombriz. Entonces, véanlo. Tenemos que irnos fuera de lo que es nutrición epidemiológica y todo lo que es nutrición bioquímica. Para afuera, calorías, para afuera, macronutrientes y empezar a meternos a alimentos como hormonas que lleguen a señalar moléculas. Esta es la nueva frontera a vencer en el mundo de la nutrición. ¿Por qué? Porque con todo lo que les dije de esta serie de Netflix de los 21 de leptina, lo único que hemos adelantado es lo más nuevo en fármacos anti-obesidad, que son los péptidos conjugados, como la Golden Therapy que se llaman, que están basados en el filtro metabólico. Ahorita están combinando GLP-1 con glucagón como coagonistas, GLP-1 y GIP, y funciona de una manera espectacular. Yo ahorita en Santa Bárbara estoy llevando la fase 2 de combinar glucagón con GLP-1. La fase 1, ojalá que me inviten algún día a darles, y lean mucho ustedes esto, porque lo saben muy bien, pero ya hay los medicamentos que están a punto de ser aprobados por la FDA, y se van a dar agonistas duales peptídicos de saciedad, que realmente derriten la grasa, como que pongan mantequilla en una sartén. Estas personas pierden peso y en grasa casi de la misma magnitud cuando duran un año en el tratamiento a lo que es la cirugía bariátrica, y lean los papers que están allá. Y pues con esto yo termino a los 48 minutos. Esta es Santa Bárbara, mi preciosa Santa Bárbara, que es una ciudad surreal, extremadamente cara. Este es el muelle de Santa Bárbara, vivo a 6 minutos del muelle. Ese es mi lugar preferido en el muelle con mi esposa, que vamos 2, 3 veces a la semana a almorzar, porque te permite llevar tu comida. Entonces cocinas, vas, y como eres miembro por $30 al mes, te dan 3 botellas al mes. Entonces estás feliz, comes gratis porque está muy caro comer allá. Pues muchas gracias por la atención, le agradezco de nuevo a Alicia Parra, a todos los que me invitaron acá, a la gran doctora Ancira, a Loredana, a la doctora López, y muy amable por estar en mi linda Ciudad de México. Gracias, doctor. Si quieres tomar asiento para Sí, dar voy. oportunidad a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Sí, viene en tiempo. Vamos a dar oportunidad a unos minutitos para preguntas. Entonces, ¿alguien del público que tenga alguna pregunta? Bueno, mientras se animan a preguntar, doctor, ahorita que toca el tema del papel que está jugando ahorita la leptina en el proceso de envejecimiento, pues es muy interesante, ¿no? Porque justo, bueno, nos mencionaba lo de la resistencia a la leptina, porque en el adulto mayor, bueno, aumenta, lo cual pues también tiene una implicación en la regulación energética y que el adulto mayor tenga menor apetito. Sin embargo, hay un aumento en el porcentaje de grasa, una redistribución de la grasa. Entonces es muy interesante este papel que puede jugar la leptina en el adulto mayor. ¿Nos pudiera comentar un poco más? Bueno, honestamente, por el tipo de función de la leptina desde el punto de vista en sus señalaciones a hambre y saciedad, creo que no va a ser posible que haya algo muy directo desde la leptina.
pero las consecuencias de entender cómo la leptina, desde su nichito que es, pues, de alguna manera el filtro metabólico, ¿no? Y sus señales al cerebro y sus señales a la periferia con lipotoxicidad, dio lugar a que se sepa quién está por encima de. Yo sí creo y soy un firme creyente que las estrategias tanto farmacológicas como de suplementos nutriológicos para un envejecimiento saludable van a venir por la vía de la proteostasis proteica que presenté ahorita de una manera muy ligera, sobre todo de la vía de exosaminas, sirtuinas y de dinucleótidos NAD+. Si ustedes leen mucho eso, ahorita ya hasta la FDA parece ser que está a punto de aprobar el primer suplemento y no le ponen antienvejecimiento porque lo único que te hace no envejecer es una foto, pero sí que si te la dan, te aumentan tus niveles de NAD+, y esto es un super plus para que tú de alguna manera empieces a revertir muchos padecimientos que tienes, porque entonces empieza a mejorar todo, entre otras cosas, secundariamente, la vía de señalización de la leptina, por una homeostasis metabólica que se empieza a volver de alguna manera estable, ¿no? Se podríamos decir así. Por eso yo me acuerdo que estábamos hablando de esto en Argentina casualmente. Bueno, no fui a Argentina, yo estaba virtual. Y yo decía que un estudio interesantísimo para cualquiera que se interese es agarrar, pues, personas de edad que tengan cuando menos un poquito de obesidad y un factor de riesgo, ya sea hipertensión, prediabetes o que tengan triglicéridos, y que los dividan en dos grupos. A uno le dan la dieta convencional antienvejecimiento apropiada y a otro la misma con suplementos de NAD+, y lo siguen por 6 meses. Este sería un estudio para realmente demostrar si un grupo contra el otro realmente mejoró su calidad de vida y sus factores de riesgo cardiovascular. Es lo que se tiene que empezar a hacer, ¿no? Pero sí, yo les apuesto a esto. Aunque nos salimos un poco de lo que es, pues, ver esas niñas aleptinémicas que se recuperaron, pero eso es muy raro. Imagínense, son las primeras 2 que se descubren en toda América Latina, incluido Estados Unidos. No es que no hayan más, son las 2 que fueron perfecta y elegantemente secuenciadas a través de exomas, oligonucleótidos y la secuencia de aminoácidos, donde descubrimos perfectamente los lugares puntuales donde tenían la afección, que las llegaron a un índice de masa corporal de 60, ¿no? Y fue muy interesante interactuar con ellas porque te das cuenta de sus cambios, ¿no? Vivían estresadas, tristes y deprimidas. Ahorita son felices, que porque ya no tienen ganas de comer, cosa muy importante. O sea que realmente no se juega contra el hambre, nosotros lo hemos practicado mucho. Hambre es el hambre, o sea, acuérdense ustedes en los campos de concentración nazis, las personas que estaban en los campos de concentración, que no habían comido por mucho tiempo, tenían lo que se llama dull hunger, es lo que refieren, hambre muy dolorosa, que decían, yo quiero morirme, pero al menos que yo pueda comer, ¿no? Era muy triste lo que hicieron los nazis. Por lo tanto, cuando sus pacientes tengan hambre, prestenle atención, luego del hambre no se juega. Yo tuve un experimento que le hacía de broma a todos los pacientes, para estudiantes que rotaban conmigo, de muchas universidades, en Texas, cuando estaba en San Antonio. Le decía, mañana tenemos un experimento que les va a enseñar mucho. Tienen que venir en ayuno. Y yo me hacía al pato, al tonto. Llegaban a las 9, daban las 10, las 11, las 12. Sí, ven acá, vamos a hacer. Y como a la 1 ya estaban quebrados, ¿no? Habían comido de las 9 de la noche el día anterior. Doctor, tenemos mucha hambre. ¿A qué horas comenzamos el experimento? Acaba de terminar. Acaba de demostrarte que con el hambre no se juega, ¿no? Entonces son cosas que, pues ya sabes, si va alguien a rotar conmigo, que ya no se lo voy a poder hacer a ninguno de ustedes porque me va a pescar. Así es, pero qué bueno que lo dije. Ay, volviendo a lo de los colombianos. Imagínense ustedes $10,000 diarios en México que nos den para estas niñas. Jamás. Bueno, como les dije y lo repito, la ignorancia médica en el aspecto político de una persona que era muy alto, era creo que el secretario general para los asuntos de salud del Senado de la República, que era médico, un médico que había sido político desde que se quedó de médico general y no había tenido especialidad, que honestamente aquí entre nos de medicina no sabía nada y de política sabía todo lo que necesitas en Colombia, un político sabe porque es millonario. Verbigracia, cómo manejar los asuntos de nuestra pobre política latinoamericana, ¿no? Y nosotros le vendimos la idea, impresionándolo con toda esta ciencia del estrés del retículo endoplásmico tan sencillo como se los presenté ahorita, se apantalló.
y le mostramos cuánto costaba y le mostramos el programa de Inglaterra y nos dijo, yo lo puedo conseguir, yo tengo puerta directa con el presidente. Está bien, que ni le creímos, pero habíamos hecho la propuesta. Y él estableció un programa igualito al de Inglaterra, ¿no? Este programa de sentimental y todo, que estas niñas estaban mal, hizo publicidad y todo, y aprobó el Senado que se le pague su tratamiento por 1 año a estas niñas. Al gran doctor Yupanqui, al doctor Ernesto Rodríguez y a un servidor, jamás nos mencionaron. Ellos llevaban todo lo que, vean cómo están, pero no nos importó, nosotros sabíamos que nos llevamos el experimento. Están las publicaciones y todo. Y es lo que les quiero comentar. Algunas veces estos programas en nuestras políticas pegan por la ignorancia médica de nuestros políticos, ¿no? Entonces hay que aprovechar algunas veces, porque ese dinero iba a servir para lo que sea, menos para una noble causa como esta, ¿no? Y ahorita lo que falta es saber, creo que se les van a dar por 2 años más. Estamos peleando que sea de por vida. Ya está constituida la ley en el Congreso. Y se los quise comentar para decirles que las cosas algunas veces se convierten en realidad. La gran mayoría no, porque está cañón $10,000 diarios para esta medicina, una leptinémico, está difícil, o sea, nunca. O sea que si por alguna razón llegáramos a pescar a una leptinémico en México, no hay cómo pagar la medicina, punto. Es demasiado. Ahora Gracias, sí, doctor. cualquier Doctor, pregunta. ¿y hay otra pregunta por la doctora Alicia? Sí, muchas Sí, gracias. por favor. Pues más que pregunta es de verdad agradecimiento, felicitarlo, doctor Bastarrachea, excelente. Y creo que, pues más que nada, pactar con usted un curso para todos nuestros estudiantes de nutrición, de las especialidades, porque bueno, yo creo que es un tema muy importante que, pues, Sí, que debemos de estar. El principal dinero ahorita del área de nutrición de la NIH, Alicia, se está yendo a Nutrient Sensing, pero documentado, ¿no? O sea, ¿cuáles son los alimentos que desde el piso? A mí me gustó mucho una presentación que vi de una muchachita que vino de Europa, que está trabajando en el Instituto Nacional de Nutrición Salso Subirán. Ella está midiendo fenotipos que provienen después de comer diferentes alimentos para tratar de caracterizar qué fenotipo o qué biomarcador representa lo que comes, por ejemplo, que no hay, para que tú puedas entonces correlacionar. Si comí zanahoria, esto es lo que debe estar circulando en sangre, cuando te tomen tu sangre, cosas por el estilo, para que tú hagas tu correlación con todas estas nuevas moléculas. Entonces, ¿qué molécula de todo este nutrient sensing se inhibió o se superó en la circulación? Ni siquiera a nivel de expresión genética, porque entonces tienes que tener tejidos para que hagas RT-PCR y se vuelve un monto de dinero el estudio, ¿no? A lo sencillo hay que irnos. Pero yo sí creo, Alicia, y por favor piensa, que no se ha hecho un curso en Nutrient Sensing, no se ha hablado de exosaminas, obesidad y envejecimiento, de NAD+, de esto nuevo, de los nuevos peptídicos conjugados que vienen, de dónde salieron. Para los nutriólogos es muy importante porque sí realmente van a funcionar. Y acuérdense que antiguamente, antes de que fueran cayendo como naipes uno tras otro todos los medicamentos antiobesidad, siempre se manejaba que la nutrición, el aspecto de apoyo al ambiente nutricio, todo lo que es hoy cognitive therapy approach, y lo que es fármacos eran una sillita de 3 pies, que si quitabas uno ya no servía y se caía esa silla. Yo creo que vuelve un poquito esto con este golden era, que sí, yo no le veo de dónde va a haber efecto adverso tan serio como por ejemplo los medicamentos combinados que le pegan al mesocórtico límbico, que sabemos que están ahorita aprobados, que yo siempre les dije, y hasta una vez caigo mal, que es la crónica de una muerte anunciada, porque no puedes tú bloquear en el sistema mesocórtico límbico dopaminérgico solamente el aspecto de hambre cuando controla todo lo que somos de humanos, ¿no? Es nuestro sistema de adicciones y de mesocórtico dopaminérgico es para que tú controles a la redonda como se controla, por ejemplo, por ejemplo, dinucleótidos, suirtinas, su función, pero no directamente bloqueando o exacerbando la expresión de algún gen, porque estás bloqueando otro tipo de sensaciones, de sed, de hambre, de dormir, nuestro impulso a procrear hijos, no lo sé. Muchísimas gracias, doctor. No, espero que todos los estudiantes
hayan escuchado esta ponencia, porque también hay muchos estudiantes que nos están siguiendo virtual, y si no, pues se los vamos a poner en las clases, ¿no? La grabación, ¿no? Y bueno, esperemos tener la oportunidad de pronto volverlo a tener por acá, doctor, y bueno, le damos un merecido reconocimiento